espero que les motive este contenido porque igual es entrete. La clase de hoy día ya es las 19 y vamos a trabajar la síntesis, el cierre de lo que es la ciudad higiénica de Vicuña Maquena y vamos a dar la introducción de lo que es la cuestión social, lo vamos a ver brevemente, y también de cómo se van a gestar las primeras tomas de terreno aquí en Chile. En realidad vamos a ir como por la justificación, como cuáles son las causas que provocan el establecimiento de las tomas de terreno. Entonces, bueno, retomando como ya lo que hemos abordado profundamente, esta ciudad higiénica es también una ciudad republicana que va a tener sus inicios en lo que es ya desde mediados del siglo XIX, pero con profundidad para 1870, cuando Vicuña Maquena asume como intendente en Santiago y desarrolla y pone en práctica todas esas ideas positivistas, cientificistas, evolucionistas, etcétera, también como de generacionismo y cosas así, las va a poner en práctica esas ideas que él conoce en Europa, que conoce particularmente en París, y las va a poner en práctica aquí en Chile a través de medidas urbanas. Y esas medidas urbanas van a tener impacto más o menos hasta los años 30, porque en los años 30 es cuando viene la ola, una segunda, por así decirlo, ola masiva de migración, a propósito de la crisis económica que vamos a estar viviendo en esa época. En los años 30, recuerden que el salitre desaparece como recurso económico, mucha gente migra del norte, del sur, hacia Santiago, que es donde estaba el foco del empleo, pero un empleo súper precario para la época. Y ahí es donde vamos a tener como una migración súper importante de personas y por lo tanto por eso marco ese quiebre. Estos quiebres temporales son propuestas mías, ya de cómo yo observo que tiene más o menos cómo va cambiando cómo se piensa la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, lo primero que salía en la actividad que trabajamos el viernes y que este aspecto no lo abordamos mayormente fue la transformación del Cerro Santa Lucía. En el texto aparecía que el Cerro Santa Lucía era un cerro muy feo, ya era un cerro totalmente seco, eh, era polvoriento y lleno de piedra. Y aquí hay una imagen de cómo era antiguamente ese Cerro Santa Lucía. Parece como una maqueta esto, como que no pareciera que no fuera real, y así era el famoso Cerro Santa Lucía, muy feo, y que Vicuña Maquena lo toma como punto de partida para iniciar, por lo tanto, su reforma urbanística. El Cerro Santa Lucía, ¿por qué lo considera como un punto de partida? Porque recuerden que es el lugar desde donde se funda Santiago, ¿ya? Desde donde desde donde empieza finalmente la ciudad. O sea, este acto en el cual está Pedro de Valdivia, ya sabemos que está también la Inés de Suárez, eh, y otros españoles más, sabemos que cuando se suben ese cerro, apuntan hacia el Valle del Mapocho de alguna manera, es el inicio de la ciudad propiamente. Por lo tanto, es desde allí donde Vicuña Maquena quiere generar como el cambio. Además, como él viene con todas estas ideas positivistas, tiene súper claro que el Cerro Santa Lucía puede constituir un espacio de recambio de aire y recambio como un pulmón. Y es a eso lo que quiere él hacer. Entonces, aquí viene el desarrollo y la transformación de este cerro. Aquí va a haber un sinfín el Cerro Santa Lucía, de hecho, tiene muchísimos como historias metidas y se le aplica todo lo que es la ciencia para mejorarlo. Y la idea de Vicuña Maquena era generar un espacio, un área verde, por una parte un área verde para que por lo tanto sea un pulmón que logre oxigenar la ciudad y la logre limpiar. Por otro lado, también un espacio para que la burguesía se pueda ir como a recrear y pueda ir a mostrarse. Recuerden que esa es una de las características de la burguesía. La burguesía es burguesía propiamente cuando también se muestra ante los demás como burguesía, cuando le evidencia a los demás que se viste de cierta manera y que tiene ciertas actividades que los otros no pueden hacer. Pero además el Cerro Santa Lucía también sirve como foco económico porque del cerro se sacan piedras que sirven para generar adoquines y por lo tanto para pavimentar de alguna manera la ciudad. Entonces tiene tres funciones que son fundamentales para el recambio que se quiere hacer, ¿ya? Entonces se arman
espacios donde también va a haber comercio, hay una especie como de turismo, por así decirlo, eh, hay como grandes escaleras y esta es una imagen súper icónica donde está el intendente en la cota más alta del cerro. De hecho, uno puede llegar hasta ese lugar eh, donde se ve todo Santiago. Bueno, hoy día ya no, por los edificios, pero en esa época se podía ver todo Santiago. Y la idea, insisto, es que este cerro como punto más alto sirve para oxigenar y cambiar. Recuerden que los miasmas, las pestilencias, se contagian a través como del aire. Incluso estos miasmas que hablábamos de contagios sociales, ¿ya? Por lo tanto, el cerro va a funcionar como un ente que oxigena, ya que limpia. Ahora, algo que les quiero mencionar es que en la época, en esta época que está el positivismo científico súper arraigado como en todas las políticas públicas y como gran eje como de las universidades y del pensamiento intelectual, se creía en la época que, por ejemplo, mientras más en altura estuviese alguien, mayor posibilidad estaba de encontrarse con un aire limpio. Por lo tanto, era más fácil como limpiar el cuerpo si tú estabas como más en altura. De hecho, uno sigue con esas ideas. Cuando uno va como a la montaña es como, oh, estoy respirando como aire limpio, no contaminado. Como que todos tenemos esa idea como súper arraigada. O, por ejemplo, cuando tú vas como en esta época también se creía que cuando tú ibas como a ríos que eran como muy helados, también te curaban de enfermedades. Lo mismo pasaba con los cerros. Las montañas, las más altas, se creía que como era el aire más limpio, te sanaban de enfermedades. Por lo mismo es que los hospitales que se ocuparon para combatir la tuberculosis se ubicaron en los cerros más altos, porque se pensaba que así iban a poder como sanarse todos aquellos que tenían tuberculosis. O en muchos lugares de Europa hay como ríos que todavía se siguen usando porque se cree que tienen propiedades como medicinales y que pueden sanar a la gente. Esas son creencias de la época que no tienen eh, como base como empírica científica, ¿ya? Son como creencias que se van instalando. O también se creía que, por ejemplo, las alturas, aquellos que sufren de asma tienen como más posibilidades como de sanarse, incluso, ¿ya? Entonces, eso. Y por eso en el Cajón del Maipo es que tenemos, ahí se estableció como un lugar para tuberculosos, porque en base como a estas ideas, y ese lugar estuvo activo hasta los años 70. Así que bueno, esas son las ideas que estaban detrás de la reforma de Vicuña Maquena. E incluso, y este es como un dato que les doy, hay una parte del cerro que en la actualidad da hacia una calle. Bueno, resulta que en el Cerro Santa Lucía, como se empezó a dar como un fenómeno súper particular y como se crean como estas escaleras, se embellece el cerro, va a ser foco también para que llegue mucha gente. Y por lo tanto, de alguna manera, y esto como que todavía no lo logran explicar, eh, se instauró en el cerro un muro que la gente lo usaba para suicidarse. Y era súper común en esta época, en 1800, a fines del siglo XIX, principios del XX, que la gente se fuera a suicidar al Cerro Santa Lucía, porque era el lugar más alto. Entonces iban a una cierta pared que en la actualidad da hacia una de las calles, no hacia la Alameda, la otra no me acuerdo cómo se llama, y la gente se iba a suicidar. Ese es como dato sobre como el fenómeno que se da. Muchos jóvenes tomaban el cerro como un espacio también para poner términos a su vida, ¿ya? Que estaba en contra de los deseos de la. Dígame. Pero ese espacio se hizo como especialmente para que se suicidaran o era como un mirador o algo así. Un mirador, y que se Ah, empezó popularmente a usar para eso. ya. Sí, y que apareció en diarios y todo eso. Yo de esto me vine a enterar hace poco. Yo que a mí me gusta este tema del cerro y de Vicuña Maquena y de la construcción de la ciudad. Hace muy poco me vine a enterar porque la sociología lo ha estudiado. A propósito de esto de que no sé si se acuerdan que hubo una época, bueno, hace poco, que en el Costanera había muchas noticias de suicidios.
¿Y por qué entonces la gente decide suicidarse como en el Costanera, que es un espacio tan público? Bueno, ahí es donde se retoma como que esto no es nuevo, este fenómeno de tomar espacios públicos para como suicidarse, sino que viene desde mucho antes y ahí toman el caso del Cerro Santa Lucía. Y ahí es cuando yo me entero, como que esto no había aparecido como en la investigación propiamente antes. Así que eso. Bueno, y también tenemos otra idea de Vicuña Maquena de segregación, que es el muro sanitario, y este famoso muro que se establece, aquí, bueno, está el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía está por acá, que es el que va a oxigenar, y acá tenemos el río Mapocho y aquí tenemos la famosa Chimba. Esto lo vimos en la clase pasada, así que no me voy a detener mayormente en esto, solamente indicar que aquí está el cementerio, por este lugar está el psiquiátrico, el servicio médico legal, está también por este sector va a estar la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Facultad de Odontología, el Hospital San José, y eso. Esos eran los lugares que en el fondo son instalaciones, son instituciones que sirven, eh, que instituciones como para higienizar a todos los que viven en ese sector. Entonces, se entiende, o Vicuña Maquena dice, todos los que viven detrás o al otro lado del río, en la chimba, son los que padecen estos miasmas biológicos, en el fondo estas enfermedades biológicas como la tuberculosis, la sífilis, etcétera, y también estos problemas o estos miasmas sociales, la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo. Esta gente padece de todo, porque recuerden que tiene todas estas ideas de que son la barbarie y la civilización estaba al otro lado. Entonces, en la barbarie le voy a instalar todo lo que sea necesario para en el fondo recuperarlos. Incluso aquellos que tienen, que se les cree que tienen un grado de locura, también van a ser sujetos de observación y de mejoramiento, porque eso es lo que se quiere hacer. Si a alguien le interesa estos temas, busque lo que es la eugenesia. Eugenesia, ay, no sé si es con S o con C. La eugenesia es como la intervención de los cuerpos para mejorarlos, si es con S. Si a alguien le interesa cómo abordar este tema, ahí pueden mirar esa como una palabra clave para que ustedes puedan indagar. En Argentina es donde más han investigado al respecto y es bastante entretenido. Y donde además en eugenesia también entra el tema de la homosexualidad. O sea, la idea de tratar la homosexualidad desde la ciencia es porque se cree que es una deformación de la raza y que hay que mejorarla. ¿Ya? Entonces ahí tienen para poder entretenerse si les interesa ese tema. Bueno, dicho todo eso, nosotros entonces estamos, en la actualidad estamos en esta época, en el proceso como de descampesinización, donde los campesinos dejan de ser campesinos porque migran a la ciudad y dejan de trabajar en asuntos agrícolas y ganaderos y se dedican a trabajos de carácter como industrial, entre comillas, ¿ya? Y por lo tanto pasan de ser campesinos a proletarios, porque el trabajo que generan ya no les pagan con un espacio de terreno ni con alimentos, sino que les pasan un sueldo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, que es como la cuarta etapa ya de cómo vamos a analizar la chimba, que es una chimba ya desde el siglo XX y muy marcada por el aspecto comercial migrante, ¿ya? Y migrante no solo porque llegan personas de otros lugares del mundo, sino porque también van a llegar chilenos y chilenas de otras partes del país. Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo era antiguamente los arrabales y yo voy a usar, y les repito, como sinónimo a periferia. Cuando hablamos de periferia, de arrabal, ay, ahora se me olvidaron los otros conceptos que tengo. Bueno, pero arrabal y periferia es lo mismo, que son estas partes externas como de la ciudad que se van a ir poblando. De esto ya sabemos porque la Chimba es así, es un lugar bastante rural, con pocas comodidades, y donde hay problemas de insalubridad, etc. En este proceso que yo les digo, en que el campesino deja de ser campesino y pasa a ser proletario, cuando llega a la ciudad no se puede instalar a la ciudad de Vicuña Maquena, pues de los civilizados, se tiene que ir por fuera de esa ciudad y se tiene que ir a situar a las chimbas, ahí es donde se va a quedar, y eso ya lo habíamos visto.
Pero resulta que los contrastes de esa época eran gigantescos. Recuerden que para ya 1870 y tanto, con la Guerra del Pacífico, que no me acuerdo bien la fecha, pero con la Guerra del Pacífico, Chile anexa parte importante, bueno, anexa lo que es todo el norte grande del país, anexa Antofagasta y anexa Arica, ¿ya? Y por lo tanto va a anexar territorio muy rico en salitre. Cuando después de la Guerra del Pacífico, Chile se va a enriquecer muchísimo gracias a ese mineral y por lo tanto esa plata los gobiernos de la época lo van a ocupar en embellecer Santiago. De hecho, el Cerro Santa Lucía se embellece gracias al salitre, ¿ya? Gracias a esas rentas que se estaban obteniendo. Por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver, el Museo de Bellas Artes se construye, si no me equivoco, para fines del siglo XIX o principios del XX, en esta idea también del centenario, cuando Chile va a cumplir 100 años, 1910, Santiago se prepara y se embellece a la luz de cómo era París y cómo es Europa, ¿ya? Así es como querían simular y cómo querían ser. Entonces, se invierte muchísimo en estas grandes obras para mostrar que Chile era adelantado económicamente y que además se podía parecer a las grandes ciudades del mundo. Recuerden que aquí, en esta época, nuestras autoridades, piensen en Vicuña Maquena, están todo el rato mirando a París y mirando a Europa, en tanto a cómo piensan, y se traen todas las ideas de allá, el positivismo, el darwinismo social, etcétera, y también se traen las formas de administrar la ciudad, y hacen edificios a la luz de cómo en Europa se está construyendo. Entonces tenemos este tipo de paisaje, que es el paisaje habitual en la época para fines del siglo XIX y principios del XX. Este perfectamente puede ser Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, la actual Recoleta, Independencia, Conchalí, perfectamente es esa la Florida. Bueno, ¿para qué decir Puente Alto, San Bernardo? Este era el panorama. Incluso Las Condes también eran así. Y así estaba siendo el centro de la ciudad. Y este era el lugar de la ciudad propia, que es lo que hablaba Vicuña Maquena, esta ciudad civilizada. Y es así como también se vestía la gente de la época, o sea, con frac, estaban desarrollando con todas las rentas que se estaban obteniendo del salitre, estábamos instalando líneas férreas, estábamos desarrollando también la electricidad, etcétera, pero la gente que estaba migrando, los campesinos que estaban llegando a Santiago, se encontraban con lugares, ay, no puse la otra foto, ay, pucha, que soy pavo, bueno, no importa, que iba a poner la foto de los conventillos. Bueno, pero ustedes tienen en su mente los conventillos porque los vimos harto el año pasado. Pero de lugares totalmente insalubres, donde vivían de manera hacinada, etc. Entonces la dicotomía de la época es gigantesca, donde aquí tenemos, por ejemplo, representantes del poder político, vestidos súper elegantes, vestidos de acuerdo a la moda francesa, mientras los trabajadores de la misma época se vestían con los pocos recursos que tenían. Esta dicotomía fue la que nosotros trabajamos igual en profundidad el año pasado, llamada la cuestión social, ¿ya? Que la cuestión social se da hacia fines del siglo XIX, principios del XX, se define como el conjunto de problemas laborales y en sus condiciones de vida que afecta a los trabajadores de inicio del siglo XX y que no solo pasa en Chile, la cuestión social es mundial, porque está asociado a estos procesos de industrialización y que se manifiesta de dos formas. Por una parte, malas condiciones laborales, largas jornadas de trabajo, recuerden, jornadas de trabajo que se extendían 14 horas, bajos salarios, mínimas condiciones de seguridad laboral, o sea, ustedes aquí ven que la gente no tiene nada para protegerse y está trabajando con piedra. De hecho, acá hay un niño, si no me equivoco. Ah, no está tampoco la imagen del niño. Bueno, pero bueno, de hecho hay como gente bastante adulta, etcétera. Hay falta de legislación laboral, hay muy poca. Por ejemplo, no existía el contrato de trabajo en esta época, nada de eso. Y había trabajo infantil y también de mujeres, y se les explotaba aún más que a los hombres. Y por otra parte teníamos el de condiciones de vida, hacinamientos en los conventillos, falta de higiene, de salubridad, eran viviendas miserables y por lo tanto esos eran focos de enfermedad, ¿ya? Y de infecciones. Y aquí está el famoso recuadro que yo les hice el año pasado y que insistí muchísimo en esta idea de que la cuestión social es una crisis de subsistencia, ¿ya? Una crisis de subsistencia que teníamos el tema de la vivienda y el tema laboral.
y es de subsistencia porque la gente se está muriendo. Se muere porque tiene malas condiciones de vida y porque tiene malas condiciones laborales. Nosotros, para propósitos de este ramo, nos vamos a focalizar en el tema de la vivienda, porque de hecho, la cuestión habitacional va a ser uno de los grandes temas del siglo XX, así como lo fue la alfabetización de la gente, es decir, el de que la gente pudiese ir al colegio. El tema de la vivienda va a ser fundamental hasta la dictadura militar. ¿Ya? Va a ser el gran tema del siglo XX y todos los presidentes van a tratar de revertir el problema de la vivienda. De hecho, eh, Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, su tesis él era abogado, entonces la tesis que hizo para poder titularse como abogado tenía que ver con resolver el problema de la vivienda. Salvador Allende, por ejemplo, que también era abogado, no, era médico, perdón, abogado, no es médico, se preocupa de lo que es la nutrición y de las enfermedades, que tienen que ver también con el asunto de la vivienda, también hace su tesis sobre eso. Entonces, todos los presidentes se dedican a abordar esto. Pedro Aguirre Cerda va a ser el primer presidente que va a hacer una exposición sobre la vivienda en la Alameda. La gente va a poder ir a ver, no sé cuál era el propósito de eso, pero como dato, hacen la Alameda, instala como una feria para que la gente vaya a conocer lo que son las viviendas. Entonces, de verdad, es el gran tema. Y frente a la pregunta, bueno, y eso es por lo tanto lo que conocemos como cuestión social, y es a partir de eso de lo que vamos a abordar la próxima clase, que vamos a trabajar entonces la idea de las tomas de terreno, las poblaciones callampa, eh, que también lo hablamos harto el año pasado, pero ahora lo vamos a retomar con una mirada como desde el urbanismo y nos vamos a involucrar, por eso espero que les entusiasme la clase mañana, con cómo, porque vamos a hacer un paralelo, vamos a comparar la vinculación de la ciencia y la política en el siglo XIX con la ciencia y la política en esta época. Específicamente, cómo la Universidad de Chile cambia su plan de estudio en los años 50 en arquitectura y con la colaboración de una corriente arquitectónica mundial que es la Bauhaus, iban a cambiar todos los paradigmas de cómo se construye, de cómo se hace arquitectura en Chile. Y vamos a pasar en esta época de construir arquitectura como obra de arte, como monumentales, a pasar a construir vivienda o que la arquitectura sirva para la gente y construir viviendas dignas para las personas. ¿Ya? De eso va a tratar la clase de mañana. No sé si tienen alguna duda, chiquillas. No, profe, ninguna. ¿No? No tienen ninguna duda. Ya, a ver, vamos a dejar de grabar entonces.